Vamos a calcular ahora la derivada de esta función y nuevamente lo que tengo que hacer primeramente es comparar lo que yo tengo, comparar esto con mi formulario para saber cuál es la fórmula que voy a utilizar de acuerdo a lo que me está mostrando la función. Entonces, primeramente volvemos a repetir, la función es una definición basada en operaciones. Entonces me doy cuenta que aquí hay una división, aquí hay una multiplicación, aquí hay una raíz y aquí hay una potencia. Entonces, conforme a eso, tenemos que decidir cuál fórmula utilizar. También nos damos cuenta que aquí hay un 3, ese 3 es una constante, aquí hay un 4, es una constante. Ahí sabemos que la función está definida a través de una variable independiente que es la n, variable que la tengo aquí, que está siendo afectada por las operaciones, tanto en la multiplicación como la raíz como la potencia. Entonces, vamos hacia el formulario y en el formulario revisamos la fórmula 1, es la derivada de una constante. No podemos aplicar esa fórmula porque sabemos que se está aplicando operaciones a la variable independiente, por lo tanto no es una constante. Me voy a la siguiente fórmula es la derivada de una variable con respecto a la misma variable, lo cual tampoco ocurre aquí porque tenemos más operaciones, no solamente es una variable. También aquí en la fórmula 3 tenemos la derivada de una suma y de la resta, pero si revisamos en ningún momento hay sumas y restas, por lo cual no podemos aplicar esa fórmula. Voy a la fórmula 4 y en la fórmula 4 tengo una constante por una función. Entonces, al revisar lo que tengo aquí, pues me doy cuenta que efectivamente hay una constante y también aquí hay una multiplicación por una función. Insistimos, la función es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente. Entonces aquí tengo una operación potencia y una operación raíz aplicada a la variable independiente. Por eso me doy cuenta que aquí tengo una constante por una función. Por lo cual, nuevamente, lo que hacemos es escribir a manera de término para que esté ordenado y acomodado de acuerdo a lo que nosotros conocemos. Y entonces, si escribimos a manera de término, pues volvemos a tener una f, una función que depende solamente de la variable independiente que es n, donde tengo un numerador que es 3, lo escribo como un numerador, tengo un denominador que es 4 y que está multiplicando una función. Pero si se dan cuenta, esta función está en el denominador, pero además que está en el denominador hay una raíz. Por lo tanto, con los conceptos previos que manejamos, lo que debo de aplicar aquí es la cuarta ley de los exponentes. La cuarta ley de los exponentes. Y la cuarta ley de los exponentes precisamente me hace mención que cuando yo tengo una raíz, pues yo la puedo escribir de otra manera para que pues podamos aplicar las fórmulas de derivación. Vamos a escribir la fórmula. La fórmula de la cuarta ley de los exponentes menciona que la raíz enésima de una base elevada a un exponente va a ser la base elevada al exponente entre el índice de la raíz. Por lo tanto, aquí yo puedo escribir que el exponente es un 8 y que el índice de la raíz es un 3. Por lo tanto, aquí que dejaríamos que es una base elevado a la 8 entre 3. Esa es aplicar la cuarta ley de los exponentes. Sin embargo, cuando reviso la fórmula menciona que es una constante por la función. Por lo tanto, si solamente aplico la cuarta ley de los exponentes, me va a quedar en el denominador un n a la 8 tercios, lo cual no está cumpliendo con lo que me está pidiendo la fórmula. Debe ser una constante por una función. Por lo mismo, yo no puedo dejar expresado la potencia en el denominador, sino lo debo expresar en el numerador. Y para eso sabemos que esta es la primera propiedad de los exponentes. Entonces lo que vamos a hacer precisamente es, además de aplicar la cuarta ley de los exponentes, también vamos a aplicar la primera propiedad de los exponentes. Y la primera propiedad de los exponentes pues habla precisamente de lo que hemos estado haciendo mención. Entonces vuelvo a repetir y vuelvo a escribir la primera propiedad de los exponentes. La primera propiedad de los exponentes menciona que si yo tengo lo voy a escribir aquí arriba, si yo tengo una potencia con exponente negativo, se puede escribir como el recíproco. Recordemos que el recíproco es intercambiar este denominador que es 1 al numerador y el numerador en el denominador, solamente que en el denominador ahora voy a escribir la misma potencia, pero con exponente positivo. Por lo tanto, aplicando la cuarta ley me va a quedar un exponente al 8 tercios, pero aplicando la primera propiedad, entonces lo que voy a hacer es escribir una n elevado a la menos 8 tercios.
Y ahí ya estoy aplicando estos tres conceptos: escribir como término, la cuarta ley de los exponentes y la primera propiedad de los exponentes. Entonces, ahora sí, ya estoy en condición de derivar, porque ahora tengo una constante por una función. Recordemos, la función es una definición basada en operaciones, y esas operaciones son aplicadas a la variable independiente. Por eso sabemos que esto es una función. Entonces, ahora sí, vamos a derivar, y esa derivada, vamos a escribir aquí el concepto es derivar, y recuerden que derivar es precisamente aplicar las fórmulas. Entonces son todas estas fórmulas, aquí vamos a hacer un repaso, son 23 fórmulas. Entonces esas 23 fórmulas las podemos aplicar solamente entendiendo qué es lo que se debe de hacer. Entonces volvemos a repetir, tenemos una constante multiplicada por una función. Por lo tanto, la derivada, según la fórmula, la derivada de una constante por una función es la misma constante multiplicada por la derivada de la función. Así que lo que vamos a escribir es que la derivada de la función que depende de n con respecto a la variable independiente, que también es n, va a ser una constante, donde esta constante precisamente es de 3/4, que va a multiplicar a la derivada de esta función. Pero esta función me estoy dando cuenta que es una potencia. Por lo tanto, reviso las fórmulas. No es la fórmula 1 porque la derivada de una constante, no es la fórmula 2 por la derivada de una variable con respecto a la misma variable, no es la fórmula 3 porque la derivada de una suma, no es la fórmula 4 porque la de una constante por una función que la acabamos de aplicar, no es la fórmula 5 por la derivada de un producto, y nos fijamos en la fórmula 6, donde la fórmula 6 sí tengo una potencia. Entonces vamos a aplicar esta fórmula. Esta fórmula menciona que debo de escribir primero el exponente, luego la base del exponente menos 1 y luego la derivada de la base. Por lo tanto, lo que debo de escribir, repito, va a ser primeramente el exponente. Entonces, es la constante multiplicada por la derivada de la función. Y la derivada de esta función va a ser escribir primero el exponente, que es menos 8/3, y luego vamos a escribir esta base que es la n, pero ahora a este exponente le voy a restar un entero. Entonces, si al exponente le resto un entero, basándonos en lo que aprendimos en el kinder, que un entero lo puede expresar como 2/2 o lo puede expresar como 3/3, entonces este entero yo lo puedo expresar como 3/3. De ahí me doy cuenta que debo de aplicar la ley de la suma. Entonces, si aplico la ley de la suma, me va a quedar un número negativo, se mantiene el signo, y se van a sumar estos dos numeradores, donde va a quedar un 11, conservando el mismo denominador, que es 3. Y por lo tanto me va a quedar un exponente que es a la menos 11/3. Y ahora bien, recordemos que la fórmula menciona que ya que escribiste la base elevada al exponente menos 1, ahora tienes que escribir la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Por lo tanto, lo que me hace falta ahora es escribir la derivada de esta base, que es n, con respecto a la variable independiente, que pues nos damos cuenta que es la misma. Y con eso ya hice la derivación. ¿Qué apliqué? Pues apliqué dos fórmulas, que es la derivada de una constante por una función y la derivada de una potencia. Aunque previamente tuve que escribirlo de acuerdo a lo que me pide la fórmula. No puedo derivar esta porque debe de verse explícitamente que es una constante por la derivada de una función, no entre la derivada de una función. Bueno, una vez aplicada ya la derivación, pues lo siguiente que hacemos es precisamente jerarquía de operaciones. Y en esa jerarquía de operaciones vamos a decidir cuál es la operación que realizamos primero, y considerar que las operaciones que vamos a realizar son de elemento con elemento. O sea, no puedo hacer operaciones entre coeficientes y signos. Tiene que ser primeramente signos, pues obviamente siguiendo lo que sabemos de la estructura de un término, donde primeramente van a ser signos, luego van a ser coeficientes y luego van a ser variables. Entonces comenzamos con signos. Aquí tengo un signo positivo, aquí tengo un signo negativo, y aunque aquí tengo un signo, sabemos que ese signo es parte del exponente. Por eso este signo no se considera en la primera situación, sino solamente consideramos los signos de los coeficientes. Por lo tanto, este más por este menos, por leyes de los signos me da un menos, y ahí escribimos un menos. Vamos a escribir aquí también que ya aplicamos la ley de los signos. Y luego nos vamos con lo siguiente. Lo siguiente ahora son los coeficientes, y me doy cuenta que hay una multiplicación de un número racional por un número racional. Por lo tanto, debo de multiplicar número racional por número racional, perdón, numerador por numerador,
y denominador por denominador. Pero en la jerarquía de operaciones me mencionan que es lo mismo multiplicar o primero dividir. Entonces vamos a hacer la división. Y al hacer la división me doy cuenta que este 3 entre este 3 me da un 1. Por lo tanto, el resultado de esa primera división me da un 1. Luego, haciendo lo mismo con los otros, me doy cuenta que aquí tengo un 8 entre un 4. Y ese 8 entre ese 4 me da un 2. Aquí hay que considerar que por la propiedad conmutativa, yo puedo intercambiar la posición de estos. Y entonces, primero escribir el 3 y luego el 8, o primero el 8 y luego el 3. De tal manera que este 8 va a quedar dividiendo al 4 y este 3 va a quedar dividiendo al 3. Por eso se puede aplicar la jerarquía de operaciones. Entonces me doy cuenta que este 8 entre este 4 me da un 2 y ese 2 multiplicado por un 1, pues es 1. Así que de una vez, en lugar de escribir el 2, perdón, de escribir el 1, vamos a escribir el 2. Ahora bien, sabemos que de manera similar, yo en los estándares de expresar los resultados no puede haber exponentes negativos. Por lo tanto, nuevamente vuelvo a aplicar la primera propiedad de los exponentes, que ya la hemos estado manejando. Entonces aplicamos también la primera propiedad de los exponentes, y aplicando esa primera propiedad, ya lo habíamos mencionado, lo vamos a volver a repetir. Yo sé que si tengo una potencia con exponente negativo, lo puedo escribir también como el recíproco. Acordémonos que el recíproco es intercambiar numerador con denominador, por eso el 1 ahora aparece en el numerador de la misma base, pero ahora con exponente positivo. Entonces, lo que voy a hacer precisamente es eso. Primeramente escribir el recíproco, o sea, escribir el 1 en el numerador, la variable en el denominador, y este exponente en lugar de ser negativo, ahora va a ser positivo, por lo tanto simplemente escribo que es a la 11 tercios. Y como ya cumple con los estándares y ya no hay más operaciones que hacer, pues este es el resultado de la derivada.